chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les doy nuevamente la bienvenida a un encuentro más de su catequesis virtual. El día de hoy nos toca el tema número 12, que tiene como título Jesús convive y come con los pecadores. Los objetivos de este tema es analizar y cuestionar la actitud de enjuiciar, señalar o discriminar a otros por los pecados que cometen. Y debemos aceptar que uno mismo es pecador. También tenemos que aprender de Jesús su misericordia. Él no rechaza al pecador, sino que convive con él, lo acoge y lo invita a una nueva vida. Descubrir que no solo hay pecados personales, sino también colectivos, y debemos aprender a ser como Jesús. Si el amor de Dios es algo hermoso, le agradecemos a Jesús por enseñarnos este gran amor y la misericordia de Dios que nos impulsa a ser mejores cada día. Vamos a leer como si fuera una oración un texto del libro Eclesiásticos, capítulo 17, versículos del 15 al 24, que habla de la misericordia y la justicia. Pueden repetir después de mí o bien pueden pausar el video para hacer la oración. Misericordia y justicia. Ante Dios está siempre la conducta del hombre, y nada se oculta de sus ojos. Todo lo que el hombre hace es para Dios, claro como el sol. Sus ojos observan siempre su conducta, no se le ocultan las maldades. Todos sus pecados están ante el Señor. Él tiene grabada la limosna del hombre y guarda un favor como la niña de sus ojos. Un día se levantará para recompensarlos y dará a cada uno su merecido. A los que se arrepintieron les permitirá regresar y consuela a los que han perdido la esperanza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Todos vamos a decir el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Les voy a leer una historia y la vamos a analizar. La mancha del jugo en una hoja. Un grupo de niñas se había hecho muy amigas. Todas las tardes, después de hacer su tarea de la escuela, salían para jugar. Mientras jugaban, dejaban sus pertenencias sobre la banqueta, ya sea celular, libros, abrigos, etc. Una de esas tardes desapareció uno de los cuentos de una niña y se preguntaban, ¿quién pudo haberlo robado? No tardaron en sospechar de Lupita, que era la niña nueva que tenía poco tiempo de estar viviendo en la colonia. No les gustaba su aspecto, decían que era distinta a ellas. Además, Lupita no tenía papá y su mamá ganaba poco dinero en su trabajo, por lo que pocas veces Lupita podía llevar dulces para compartir. También se fijaban en que ella no tenía tenis de marca ni pantalones de princesas. Todo apuntaba a que Lupita era la ladrona. Como todas las niñas casi eran de la misma edad, también asistían a la catequesis el mismo día y en el mismo grupo, y Lupita también se había integrado, cosa que no gustó ni a las niñas ni a los papás. Hablaron con la catequista para exigirles que la cambiara de grupo, porque una niña que roba no es digna de estar con sus hijas, y menos en la catequesis. Es un mal ejemplo. Además, que podía robarles alguna otra cosa. Lupita intentaba decirles a las niñas lo que había sucedido, pero ni siquiera la dejaban hablar. Todas le decían, eres una mentirosa y ladrona, ya no te queremos. La mamá de Lupita la veía muy triste y una tarde se acercó a ella para preguntarle qué le pasaba. Le dijo que podía confiar en ella y que siempre la iba a ayudar. Lupita rompió en llanto y le confesó la verdad. Le contó que una tarde
Mientras jugaban a la rueda de San Miguel, a Lupita le llamó la atención el libro y lo tomó para hojearlo. Tenía unos dibujos muy bonitos, pasaba lentamente las hojas y cada vez atrapaba más su atención. Pero en un descuido manchó una hoja con el jugo que tenía en su mano y se puso muy nerviosa y guardó el libro antes de que la vieran, para llevarlo a su casa y poder limpiar la hoja. Pero dándose cuenta de que sospechaban de ella, se asustó y lo escondió debajo de su cama. Después de esta confesión, Lupita y su mamá hablaron con las niñas y con sus papás. Lupita entregó el libro a su dueña con la hoja limpia y una cartita de perdón que adornó con corazones de princesa. A partir de entonces, algunas niñas le pidieron perdón a Lupita y nuevamente la recibieron como amiga. Otras, en cambio, nunca más quisieron volver a jugar con ella. ¿Qué aprendemos nosotros de esta historia? A veces juzgamos a las personas sin escucharlas y sin darles oportunidad de explicar lo que realmente sucedió. Así las niñas juzgaron a Lupita y la trataron como ladrona, pero no lo era, solo se asustó y decidió limpiar esa hoja. La pregunta dice, ¿qué razones tenían para condenar a Lupita? Las niñas se basaban en su aspecto físico y no debemos juzgar a las personas así, aunque nosotros tengamos a veces un celular y otra persona no. Debemos siempre ser compartidos. Ahora vamos a abrir el libro en la página número 63 y vamos a leer el título en voz alta. Jesús convive y come con los pecadores. Convivir y comer nos sugiere que Jesús no rechaza ni condena a la persona que comete algún pecado. Vamos a trabajar en el tema y veremos lo que Jesús nos enseña ante casos como el de Lupita. El pecado y el perdón en la enseñanza de Jesús lo encontramos en algunos capítulos de la Biblia. Primero vamos con Juan capítulo 8, versículos del 1 al 11. Aquí nos habla de la mujer adúltera. ¿Alguno de ustedes ha escuchado esta historia? Dice, estaba Jesús en el templo y la gente se reunió alrededor de él para escuchar sus enseñanzas. En esto los maestros de la ley y los fariseos se presentaron con una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La pusieron en medio de todos y preguntaron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida cometiendo adulterio. En la ley de Moisés manda que tales mujeres deben morir a pedradas. ¿Tú qué dices? La pregunta iba con mala intención, pues querían encontrar un motivo para acusarla. Jesús se agachó y se puso a escribir con el dedo en la tierra. Como ellos insistían en preguntarle, Jesús se levantó y les dijo, aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Después se agachó y siguió escribiendo. Todos al oír esto se fueron uno atrás de otro, comenzando por los más viejos, y dejaron solo a Jesús con la mujer. Jesús se levantó y le preguntó, ¿dónde están? Ninguno de ellos se ha atrevido a condenarte. Y ella contestó, no, Señor, ninguno. Entonces Jesús añadió, tampoco yo te condeno, pues puedes irte, pero no vuelvas a pecar. ¿Qué enseñanza nos deja esta lectura bíblica? Que nadie de nosotros está libre de ser pecador. Entonces no podemos juzgar a nadie más. Debemos de ver antes nuestros propios pecados. Ni siquiera Jesús pudo condenar a la mujer adúltera, mucho menos lo hicieron los fariseos que la estaban condenando. En la cita bíblica de Mateo 9, capítulo 9, versículos del 1 al 13, dice, Jesús vio a un hombre que se llamaba Mateo, sentado en la oficina de los impuestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, mientras Jesús estaba sentado a la mesa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores vinieron y se sentaron con él y sus discípulos. Al verle los fariseos preguntaban a sus discípulos, ¿por qué su maestro come con los pecadores? Jesús los oyó y les dijo, no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Entiendan bien qué significa la misericordia y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar
a los justos, sino a los pecadores. En estos versículos nos habla de Mateo el cobrador de impuestos, pero aún siendo un pecador, Jesús se sentó y convivió con ellos para hacerlos entender la misericordia de Dios y así explicar a los fariseos que quienes necesitaban más la misericordia de Dios no eran los justos, sino los pecadores. En Juan capítulo 4, versículos del 20 al 21, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y nosotros hemos recibido este mandato, que el que ame a Dios, ame también a su hermano. Aquí nos habla de la ley y el amor de Dios y del mandamiento que nos dejó, como les explicaba en el tema anterior, bueno, en la clase anterior, que es amar a unos, ámense los unos a los otros como a sí mismo. En estas tres citas bíblicas nos habla de la misericordia de Jesús y de que la misericordia la necesitan más los pecadores. Dice, Jesús no hace ninguna distinción de personas, solo valora y acoge a todos. La persona es más importante que la ley. Si hay leyes que perjudican y matan la vida, el amor y los derechos de las personas, esas no son leyes buenas. Nadie debe creerse mejor que otro, porque todos pecamos. Entonces, no tenemos derecho a juzgar a nadie. Cuando alguien cambia de vida, su pasado está perdonado. Jesús convive, acoge y come con los pecadores, y esto es un escándalo para los fariseos, los judíos hipócritas, como los llamaba Jesús. No nos parezcamos a aquellas niñas que acusaban a Lupita solo porque no les gustaba su aspecto. No debemos actuar tampoco como las niñas que la seguían rechazando, aún sabiendo la verdad que ella les había confesado. Debemos aprender a perdonar y aprender de la misericordia de Jesús. En los evangelios hay muchas historias de Jesús perdonando y acogiendo a los pecadores con respeto y misericordia. Vamos a leer otra de estas historias, la de Zaqueo. Está en la página de su libro número 68. Pueden seguir la lectura. Zaqueo recibe a Jesús. Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Llegando a Jericó, pasaba Jesús por la ciudad. Allí había un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos y muy rico. Quería ver cómo era Jesús, pero no lo alcanzaba en medio de tanta gente, por ser de baja estatura. Entonces corrió adelante y se subió a un árbol para poder ver lo que pasaba ahí. Cuando llegó a ese lugar, Jesús levantó los ojos y dijo, Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Viendo eso, los fariseos se pusieron a criticar y a decir, se fue a alojar a la casa de un pecador. Zaqueo dijo resueltamente al Señor, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quien he exigido algo injustamente, devolveré 4 veces más. Jesús, hoy ha llegado la salvación a esta casa. En verdad, este también es hijo de Abraham, el hijo del hombre que ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Aquí en este texto bíblico Jesús nos muestra una vez más su misericordia, perdonando los pecados de Zaqueo. El pecado de Zaqueo era el enriquecimiento ilícito, cobrando impuestos injustos. Él había elegido esta profesión y fue su opción personal. También su conversión fue fruto de una elección personal y libre, pero él quería ser también honesto y justo, y para reparar su pecado iba a repartir y devolver lo robado ilícitamente. Ustedes ya saben, o acabamos de leer en la lectura, Zaqueo era un hombre de mala reputación en su pueblo. Sin embargo, Jesús quiso encontrarse con él en su casa. Comieron y conversaron. ¿Qué se imaginan ustedes que Jesús le habrá dicho a Zaqueo? Van a contestar la página 69
imaginándose la conversación que tuvo Zaqueo y Jesús. ¿Y qué creen que le hizo sentir para que Zaqueo decidiera cambiar su corazón y remediar el mal que había hecho? A veces nosotros podemos hacer algo en defensa de las personas, pero otras veces solo podemos hacer oración para que las personas que causan daño cambien su corazón y sean mejores. Para terminar esta celebración, vamos a hacer una oración especial por las personas que como Lupita son despreciadas y ofendidas por alguna enfermedad, por ser ancianos, por vicios, por actitudes diferentes a nuestras costumbres, por su color de piel, por la clase social, por el tipo de empleo, por ser huérfanos, por ser abandonados. Si ustedes saben alguna necesidad que tenga alguna persona, también pueden hacer su petición en esta oración. También si quieren hacer alguna petición por algún familiar, por alguna persona de la comunidad o por algún compañero, pueden hacer la petición en esta oración. Voy a leer las peticiones y ustedes pueden repetir lo que aparece en la pantalla. Señor, que viniste a salvar los corazones arrepentidos. Cristo, que viniste a llamar a los pecadores humillados. Señor, que intercedes por nosotros junto a Dios Padre para que nos perdone. Con la confianza de que Jesús nos ayuda a crecer, digamos todos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En este tema aprendimos que la misericordia de Dios es muy grande y siempre va a acoger a los pecadores siempre y cuando tengan arrepentimiento. Sabemos que nuestra conducta no la podemos esconder a los ojos de Dios, pero siempre podemos arrepentirnos de nuestros pecados. Esta preparación es para su primera comunión, ya que el día de su primera comunión tienen que confesar sus pecados arrepintiéndose de ellos. Las preguntas del tema del día de hoy son las siguientes. Número 1. ¿Por qué querían apedrear a la mujer los fariseos? Número 2. ¿Cuál fue el pecado de Zaqueo? Son unas preguntas muy sencillas y los textos bíblicos vienen en su libro, así que las pueden sacar de ahí. Esto fue todo por el tema de hoy. Espero hayan aprendido mucho de la misericordia de Jesús. Espero que tengan arrepentimiento de sus pecados para que Jesús pueda acogerlos. Vamos a despedirnos con la oración a María. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre. Haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno chicos, me dio mucho gusto estar en esta clase con ustedes. Los veo en la próxima.